lo del internet en este momento, así es que vamos a tomar esa opción, se va a grabar y se va a subir un poco más tarde. Ustedes después lo pueden encontrar y compartirlo. Gracias. Muy buenas tardes. La Universidad Tecnológica de El Salvador les da la más cordial bienvenida al Museo Universitario de Antropología. Agradecemos su presencia, distinguido público, maestros, estudiantes, académicos, antropólogos, arqueólogos, escritores, pintores que nos acompañan esta tarde. Vamos a tener esta presentación del libro Los Mesones, encrucijada de la vivienda informal y cultura de los marginados, fruto de la investigación que duró algún tiempo del doctor Ramón Rivas. Este libro fue editado por la editorial Guaymuras de Honduras. Para dar las palabras alusivas, tenemos la participación de la doctora Noris López Guevara, vicerrectora de Investigación y Proyección Social de nuestra universidad. Buenas tardes a todos y todas. Sean bienvenidos y bienvenidas. Doctor Ramón Rivas, director de Cultura UTEC, maestra Silvia Elena Regalado, coordinadora de Cultura, equipo de la Dirección de Cultura, investigadores, UTEC, comunidad de la institución que nos acompañan, invitados. Maestro William Martínez, invitado especial, quien comentará la obra del doctor Rivas. Esta tarde nos convoca una ocasión especial. Nos hemos reunido para la presentación de la investigación Los Mesones, encrucijada de la vivienda informal y cultura de los marginados, una obra realizada por el antropólogo social y cultural doctor Ramón Rivas, a quien tenemos el honor de conocer y contar con su valioso aporte como colega en la Universidad Tecnológica de El Salvador. El doctor Ramón Rivas obtuvo su doctorado en Antropología Social y Cultural en la Universidad Católica de Nijmegen, ahora Radboud University en Holanda. Como investigador, se ha especializado en abordar los procesos de cambio cultural en Centroamérica. También ha sido catedrático tanto en Holanda como en El Salvador. Ha desempeñado roles importantes en la diplomacia y la cooperación para el desarrollo, pues también ostenta la ciudadanía holandesa. Y en El Salvador ha realizado funciones en cargos públicos. Desde UTEC, la carrera de antropología ha rendido frutos importantes para la sociedad salvadoreña y el mundo. Fue precisamente para apoyar el diseño curricular de esta carrera que el doctor Rivas llegó a UTEC, adoptando posteriormente la enorme responsabilidad de la apertura y dirección del Museo Universitario de Antropología, un componente muy relevante de nuestra vinculación social y también de responsabilidad social universitaria. Pero sobre todo, el museo representa el compromiso de la universidad con la protección y difusión del patrimonio cultural nacional. Como vicerrectora de Investigación y Proyección Social, podemos dar fe del pertinente trabajo y entrega del doctor Rivas a nuestra alma mater, ya que su trabajo no solo se limita a las dos funciones anteriormente enunciadas, sino también al trabajo académico de investigación y difusión. La obra del doctor Rivas ha sido muy prolífica y además encuentra el espacio en su agenda para realizar la función de editor de la revista única, revista de museología en El Salvador, y me refiero a la revista COOT.
pueblos indígenas y garífunas de Honduras, una caracterización, y lo vasco de mis recuerdos, antropología en El Salvador, recorrido histórico y descriptivo, también libros de poemas y artículos, entre ellos culturas indígenas y culturas urbanas en El Salvador actual, cultura, factor determinante del desarrollo humano, son algunos de sus trabajos. Por su trayectoria académica y como investigador social, la persona cuya obra nos ocupa esta tarde es muy respetado, ya que por medio de su trabajo de campo, la observación, en algunos casos la inmersión, aunados a la acuciosidad y curiosidad, le permiten reflejar en sus escritos el diario vivir y la cultura salvadoreña. Es la etnografía una de las metodologías empleadas. La investigación Los Mesones es un fiel reflejo de la realidad salvadoreña en cuanto a prácticas, costumbres, carencias, pero también la comunidad y tejido social con que cuenta la población obligada a convivir en esta modalidad de vivienda que acontece en las grandes ciudades. Recoge también las voces de quienes han experimentado este estilo de vida. Es preciso mencionar que el libro aborda diversas dimensiones de lo que el autor identifica como cultura urbana de la pobreza. En palabras del doctor Rivas, el propósito de este estudio es contribuir a entender con elementos provenientes de un trabajo socioantropológico de historia oral y reflexiva, eso que muchos han llamado y siguen llamando la cultura de la pobreza en El Salvador contemporáneo. Podemos afirmar, sin temor a equivocaciones, que el autor ha sabido conseguir con mucha habilidad el objetivo propuesto. Agradecemos al doctor Rivas por este ejemplar esfuerzo de investigación que sin duda se constituirá en una importante referencia para la sociedad salvadoreña en general, como de forma particular para nuestros docentes y estudiantes dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje en las asignaturas de realidad nacional y también de expresión oral y escrita, entre otras asignaturas en las que sin duda se puede retomar este importante aporte académico del doctor Rivas. Esta obra también es una importante fuente de información para las investigaciones sociales que desarrollamos en UTEC y en El Salvador. Con ella podemos ilustrar una realidad de nuestra sociedad. Gracias, doctor Rivas, por este aporte y por su constancia en la búsqueda de la comprensión de la dinámica social salvadoreña, por el registro de los detalles sociales que dibujan nuestra convivencia humana, pero sobre todo por ser parte de la familia UTEC y volar sin límites para evidenciar la calidad académica UTEC. Gracias a todos y todas por estar presentes esta tarde. Dispongámonos a disfrutar de este aporte académico y social del doctor Ramón Rivas. Muchas gracias y buenas tardes. Agradecemos a la doctora Noris López, nuestra vicerrectora de Investigación y Proyección Social de la Universidad Tecnológica de El Salvador. Muchas anécdotas volvieron de golpe a mi mente mientras leía la maravillosa y subyugante investigación de Ramón Rivas sobre los mesones de San Salvador, y me sentí identificado con muchas de las experiencias contadas sobre un pueblo que se ha ido configurando a partir de sus carencias materiales, especialmente la vivienda, y que para sobrevivir se rebusca y araña, incluso donde nadie le promete. Los mesones representan lo más humano, original y creativo del pueblo salvadoreño, y también
de todos los pueblos que arañan vida desde la marginalidad. Ismael Moreno, SJ, Honduras. Para presentar este libro tenemos la participación del escritor y maestro William Martínez. Sí, lo puede hacer. Gracias. Bueno, hoy sí, ¿verdad? Buenas tardes a todos y todas. Quiero en primer lugar agradecer a las autoridades de la Universidad Tecnológica, principalmente a la vicerrectora, por permitirnos como entrar en comunicación con ustedes, y realmente es un honor para mí estar compartiendo lo que es, hablar un poco, mejor dicho, sobre la literatura nuestra, y hoy en este caso sobre los mesones. Hay tres instituciones o espacios donde un escritor, un investigador, un profesor académico que ha elaborado un libro, un documento o investigación, tienen que, para mí, presentar sus obras. Una de ellas es, principalmente si es una novela, el pueblo donde nació este escritor. Dos, una institución educativa, en este caso la universidad. Claro, si es la Universidad de El Salvador y la Universidad Tecnológica, que son de las más prestigiosas del país, mucho mejor. Y tercero, la biblioteca, o algo que ya quedó en el olvido, las casas de la cultura. ¿Cuántas veces algunos de los que estamos aquí presentes hemos asistido a esas casas de la cultura y compartíamos aquella experiencia literaria nuestra con todos los que asistían a las presentaciones? Recuerdo que una vez me invitaron a Paneca y nos fuimos en bus con Vidal Garay, que era un poeta que ya falleció, y nos fuimos en bus y llegamos tarde, pero ahí estaban el montón de niños esperándonos, eran niños los que iban a escuchar poesía. Claro, el poeta era Vidal, yo solo lo acompañaba y leía unos poemas por compromiso, más que realmente que yo no me considero un poeta, sino más que todo un escritor. Pero al final los niños quedaron satisfechos, nosotros quedamos satisfechos y tuvimos que salir corriendo del lugar porque el último bus nos dejaba y apenas logramos alcanzarlo, pero nos sentíamos satisfechos de ese compartimiento que hacíamos, y ese era el trabajo de las casas de la cultura, o sea, promover la literatura. Entonces esos tres lugares no los olvidemos: el lugar donde nosotros nacimos, las instituciones educativas, una escuela, las universidades y una biblioteca o la Casa de la Cultura. No sé si en la biblioteca nueva de aquí habrán presentado alguna obra como esta, no tengo conocimiento, nunca he asistido a la biblioteca de aquí, a la nueva biblioteca, la que llaman BINAE. Entonces sería bueno que, así como se promueven otros actos culturales, que así le llaman, promovieran lo que es la literatura nuestra, principalmente si son escritores nacionales. Quiero empezar el comentario, que tiene que ser breve porque yo prefiero escuchar más al autor, al dueño, al que ha escrito este libro, porque no ha sido fácil. Esta es una investigación académica y yo creo que aquí hay bastantes académicos que han hecho investigación y han combinado lo que es la proyección social con la docencia, y entonces han hecho educación superior. Entonces la investigación es, como decir, la parte más alta del peldaño de lo que es docencia, investigación y proyección social, si hablamos de integración de las tres funciones. Entonces, resulta de que para hablar sobre un hecho, sobre un fenómeno social o algo sociohistórico, hay que cumplir tres condiciones, siempre lo he dicho. Uno, observar el hecho. Dos, experimentarlo. Y tres, conocerlo y debatirlo. Entonces, solo así podemos nosotros decir que tenemos una base sólida para
empezar a compartir conocimientos, a intercambiar conocimientos o a recibir conocimientos. Este libro, Los Mesones, encrucijada de la vivienda informal y cultura de los marginados, cumple esos 3 requisitos. Incluso también yo lo relaciono con los pilares de lo que es la educación nacional, la educación mundial, que son el saber, el conocer y el hacer. Entonces este libro reúne esos requisitos. Este libro es un documento histórico, científico y académico que puede ser utilizado en las aulas tanto de educación media como de educación superior. Segundo aspecto que quiero que ustedes conozcan. Vivir en los mesones es una experiencia enriquecedora. O sea, hay 2 escritores que yo conozco que vivieron en mesones y lo mencionan ellos en sus poesías, en sus novelas. Uno es Roque Dalton. Ayer estuvo aquí Armando Solís y los que leyeron el libro Roque Dalton, un disparo en el corazón, hace algo así, ¿verdad, Manuel? Gracias. Entonces, ahí menciona él la historia de Roque Dalton. Al principio, él nació en un mesón en el barrio San José. Después del barrio San José se trasladó al barrio San Miguelito, ya en otras condiciones. Pero nació en un mesón. Y allí en el libro se cuenta algo sobre los principios, la infancia del otro que vivió en mesón y que incluso aquí lo van a encontrar en el libro. Cuando el último capítulo es Manlio Argueta. Incluso Manlio Argueta, hay una novela de él que se llama Milagro de la Paz, que ahí sí narra bastante sobre lo que es la vida de él en su infancia y cómo comenzó a escribir, a leer y a publicar y a ganar premios en su país, en su departamento, en su pueblo natal, que era San Miguel. Entonces, resulta de que esos escritores vivieron en carne propia lo que es la vida en un mesón. Y yo también nací, crecí y me desarrollé en un mesón. El último libro que publiqué se llama Los colores de la infancia y es sobre un libro, sobre una vida de un niño en el mesón Mercedes allá en San Miguel. Entonces, por eso digo y sostengo, quien ha vivido en un mesón sabe lo enriquecedor que es. Hay una experiencia que no cualquiera la vive y ese compartimiento que se tiene entre los vecinos y los amigos, los familiares dentro de lo que es un mesón es una experiencia que realmente aquí me sorprende cómo la ha llegado a traducir, a escribir, a plasmar el compañero y doctor Ramón Rivas. Siento de que cuando comencé a leer la novela sentía como que si estaba leyendo una novela, cuando esta investigación. Y resulta de que esto es casi una monografía, pues, es una investigación in situ, o sea, él tuvo que estar en el lugar para empezar a conocer cómo era la vivencia de aquellos tiempos. Ahora ha cambiado bastante de los mesones aquellos a los mesones de hoy. Bueno, hoy hay pocos mesones, ya la vivienda ha cambiado de tal forma que, por ejemplo, hoy es más, las casas son para arriba, los edificios. Por ejemplo, en la Sacamil, para mí, yo que también viví en la Sacamil, otro mesón distinto a los mesones con los que nosotros comenzamos nuestra vida cultural, nuestras relaciones entre amigos. Y en cada uno de los capítulos que va mencionando Ramón, resulta de que es una experiencia nueva y también bastante enriquecedora con respecto a cómo se inició, cómo se iniciaron los mesones. Recuerdo que en principios del siglo pasado la vivienda popular eran los mesones
y comenzó con la emigración. Fíjese que cómo está relacionado lo que es la emigración y lo que es la vivienda o los mesones, de tal forma que los mesones subsisten y la migración en este país subsiste, pues. O sea, me gustó cuando la señora vicerrectora mencionó que estamos dentro de lo que es la cultura de la pobreza, pues, y siento yo que es una cultura de la pobreza casi sempiterna, o sea, no le vemos posibilidades de salida y principalmente en la actualidad, que son otros fines los que se persiguen y no realmente lo que es la humanidad o el pueblo salvadoreño. Hay un capítulo importante dentro de lo que es el libro que recoge la solidaridad entre los vecinos y lo manifiesta cuando, y se manifiesta cuando realmente sucedió un problema bastante serio. Siempre había alguien, siempre en todos los lugares hay una persona que intermedia, que lidera y que está pendiente de la problemática de los demás. Y esa persona es la que realmente buscan todos, esa es la que buscan todos para comunicarse, para realmente saber lo que está sucediendo en el entorno. Aparte de este libro, yo quiero contar una experiencia que me sucedió a mí personalmente. Claro, fue acompañando al doctor Ramón Rivas. La editorial Guaymura, que es la que publicó esta investigación, invitó al doctor Rivas para que lo presentara en Honduras y lo acompañé. Fuimos a la Universidad Nacional de Honduras, que quedé impresionado porque es una universidad bastante grande, bastante limpia y tiene las infraestructuras que ya quisiéramos tener nosotros en otras universidades, principalmente la nacional. Y resulta de que al lugar donde íbamos, el doctor Ramón Rivas era reconocido. O sea, los profesores que estaban en la facultad de antropología, resulta de que siento que hasta se quitaban el sombrero cuando lo miraban y dejaban de hacer lo que estaban haciendo con tal de platicar, conversar con él y empezar a invitarlo también para que hubiera conversatorio con los demás. Incluso hubo una profesora que dejó de dar la clase, yo estaba ahí de testigo y le digo, quiero que ahorita usted la dé la clase en línea, porque ella estaba dando una clase a sus alumnos y los alumnos estaban en línea, quiero que usted la dé, le dijo. O sea, eso realmente es un reconocimiento que viví y que me sentí orgulloso, pero de él, porque en otros lugares sí saben lo valioso que es el doctor, los trabajos que ha investigado, que no ha sido fácil, esto ha costado años. Y al final, yo me quedé satisfecho de ese viaje porque me traje una concepción de tanto de los académicos de allá de la Universidad de Honduras, de la Universidad Nacional de Honduras, como del reconocimiento que le estaba haciendo al doctor Rivas. Ya la próxima semana, hoy no es la Universidad de Honduras, sino que es la Universidad de Costa Rica la que lo ha invitado para que presente este mismo libro, Los Mesones. Y realmente nosotros, todos los que estamos aquí presentes, deberíamos de sentirnos orgullosos de tener un compañero como el doctor Rivas. A mí me pidió que presentara el libro, pero yo le dije, mire, a mí no me gusta presentarlo, a mí me gusta escuchar, y yo creo que usted tiene mucho más que hablar que lo que yo voy a decir del libro. Lo que yo voy a decir del libro, bueno, hoy se lo van a obsequiar, es bueno este libro, ustedes lo van a leer y lo van a disfrutar y lo van a deleitar de tal forma que lo van a buscar nuevamente para tratar de conversar con él y preguntarle, doctor, porque eso me fijé también en la editorial Guaymura. En la editorial Guaymura, la gente que estaba interesada en conversar con él, le decía, doctor, ¿y esto es cierto esto? Le decía, ¿y por qué sucedió esto? Y eso es en El Salvador.
Y entonces realmente había un interés que en las otras actividades que he estado aquí, doctora, es primera vez que veo lleno este local y felicito al doctor y a su persona porque esto sí llama a venir a las actividades que está realizando la coordinación de cultura con Silvia Elena en la cabeza y incluso algunos compañeros estuvieron en la Universidad del Salvador en una presentación del libro esta tarde y se han venido para acá. Hay un grupo no quiero terminar sin saludar a un grupo del que yo pertenezco, que se llama Club de Lectura Biblioteca Chapultepec. Están aquí varios compañeros que me agrada mucho, nos han acompañado y ellos ya casi se sienten familia de esta universidad porque hemos venido a todas las actividades, incluso algunos estuvieron ayer. Así es que, como les dije al principio, yo prefiero que mejor el doctor se extienda y que se extienda 2, 3 horas, 4 horas para que ustedes le sientan sabor a este libro. Yo quedé satisfecho, incluso le dije personalmente, es uno de los libros que más yo le he leído varios libros, casi como 6 o 7, y es uno de los libros que más me ha gustado. Y creo que es uno de los libros que hay que promover, y hay que promoverlo porque a esto se le llama, y le llamo yo, rescate cultural, rescate de la memoria histórica, de la que aquellos no quieren que ya se hable. Entonces, es lo que hay que divulgar, la memoria histórica. Los mesones es parte de nuestra memoria histórica. Creo que los últimos mesones que logré ver fue para allá, para el terremoto de 1986. Trabajaba en una institución humanitaria, hice un recorrido por todos aquellos mesones que se cayeron con ese terremoto. Sí, de los 1986 fue cuando más mesones fueron, hasta ahí llegó su vida útil. Así es que dejo mejor que el doctor se extienda y muchas gracias por acompañarnos. Yo los invito a que continuemos apoyando este tipo de actividades. Muchísimas gracias al maestro William Martínez por ese contexto que nos ha dado, sus anécdotas, y hay un elemento muy importante que él destacó y es el sentirse orgullosos. Realmente cuando nos sentimos orgullosos de la producción de un escritor o la producción de un artista, de un académico, es tan importante y muchas veces nuestra propia cultura nos ha negado eso porque nos ha enseñado a que si otro sobresale, nosotros no, pero realmente lograr hacer eso, ¿verdad? Sentirnos orgullosos es romper con esas cadenas, y porque además cuando este libro, que es fruto del trabajo de un salvadoreño, se proyecta a nivel centroamericano, a nivel internacional, también Ramón a través de eso está proyectando nuestra propia cultura, nuestra identidad, todo lo que se ha mencionado. Y además de la resignificación que se hace de la vida de las personas que viven en los mesones y que no han sido tomados en cuenta, o sea que son parte de la marginalidad, pero que a través de una investigación como esta, por ejemplo, pasan a ser reconocidos, a ser visibilizados. Entonces, qué bueno sentirnos orgullosos de vos, Ramón, de tu trabajo. Gracias. Gracias a vos. Y precisamente, bueno, voy a decir que él nació en 1958 en Huacotecti, es antropólogo, escritor y catedrático universitario. Actualmente se desempeña como director de cultura y del Museo Universitario de Antropología de nuestra universidad. Sus estudios versan sobre poblaciones indígenas y caribeñas en Centroamérica y ha trabajado en equipos multidisciplinarios en la costa del Caribe de Honduras, Nicaragua y Costa Rica. En el marco de la cooperación internacional ha coordinado diversas investigaciones relacionadas con temas culturales y la cooperación del desarrollo. Entre sus obras destaca Pueblos Indígenas y Garífunas de Honduras, una de las más publicadas por la editorial Guaymuras en 1993, su primera publicación. Y esta, que es la obra con la que cierra la docena de publicaciones en diversos contextos o de diversas temáticas, pues como ya lo mencionó la doctora López, poesía, antropología y otros temas que el doctor se ha dedicado a investigar, que es multifacético y que bueno, nos ha
regalado toda esta investigación y conocimientos que comparte con nosotros de manera generosa. Muchas gracias. Dejo con ustedes al doctor Ramón Rivas. Tengan ustedes muy buenas tardes. Voy a ser muy corto con estas láminas. Primero decirles que me siento muy honrado con la presencia de ustedes y quiero saludar de una manera muy especial a la doctora Doris López Guevara, vicerrectora de Investigaciones y Proyección Social de esta Casa de Estudios, y a William Martínez, un prolífero escritor nacional, quien poco a poco estoy leyendo sus obras, sus novelas, pues ya tiene 12 novelas que ha escrito, ¿no? Y no son novelas de 10, 15 páginas, ¿no? Sino que son ladrillos, pero ladrillos con mucho contenido social, cultural y mucho más. Pero también saludar a ustedes, nobles colegas. Aquí hay escritores, como dijo la maestra Silvia Elena Regalado, hay maestros, hay directores, catedráticos y amigos. Bueno, quisiera mencionarlos a todos, pero es imposible. ¿Por qué muestro esta lámina? Y aquí voy a estar sentadito muy poco tiempo. Precisamente porque hace muchos años, leyendo que el análisis de las formas actuales de subsistencia de la gente lleva a reconocer que la pobreza de nuestro tiempo tiene sus raíces en ciertos factores políticos y en una mal moral debido a las faltas y a la omisión de muchas personas. Esto lo escribe Harvey Carrier. Esto me impresionó a mí y yo dije, pero esto no es solamente un decir, esto tiene un gran contenido. Y esto lo leí yo hace muchos años, no sé dónde estaba, pero inmediatamente pensé en la pobreza de muchos pueblos, no necesariamente pensé en El Salvador, pero pensé en la pobreza material de muchos pueblos. Después, ya estando aquí en El Salvador y hablando con personas que habían vivido en menzones y me empezaron a contar sus relatos, recordé este citado que yo alguna vez había leído y dije, hombre, pero este puede ser punto de arranque para escribir un libro, pero un libro que esté sujeto a una línea teórica y metodológica. Y así fue como yo me empecé a enfrascar en los escritos del antropólogo norteamericano Oscar Lewis, con su famosa teoría, la cultura de la pobreza, the culture of poverty, que le dicen ellos. Pero también empecé a enfrascarme en todos aquellos libros que había escrito mi asesor de tesis cuando me doctoré, el profesor doctor Gerrit Hauser, un connotado científico que escribió un libro clásico en la década de los 70, que se llamaba, y se llama el libro, y que ha sido reeditado muchas veces, El potencial revolucionario del campesino en América Latina. Un libro que dio luces para muchas cosas que luego iban a surgir en el continente. Pero Gerrit Hauser, hablando yo muchas veces con él, me hablaba sobre la solidaridad de los pobres.
y me decía que el trabajo de Oscar Lewis había sido criticado por muchos otros antropólogos de renombre mundial, como por ejemplo Foster y como por ejemplo Erasmus en los Estados Unidos. Unos decían que Oscar Lewis exageraba mucho, y por aquellos que nunca han oído el nombre de Oscar Lewis, se acuerdan de aquella famosa película que hubo que se llamaba Los hijos de Sánchez, The Children of Sánchez. Bueno, Oscar Lewis estudió muy a profundidad la familia Sánchez en los barrios marginados de México, y el estudio que él hizo por muchos años con esta familia, él hizo esa magistral teoría y que la puso en práctica con muchos de sus escritos sobre la teoría de la pobreza. Pues Foster y Erasmus le criticaban y decía de que eso era mentira lo que decía Oscar Lewis, pero Oscar Lewis decía, pero si ustedes están escribiendo desde un escritorio y no ven la realidad, fácilmente ustedes pueden formular cualquier teoría, ¿no? Entonces, incluso dudaban de la solidaridad de los pobres. Y eso es lo que me entretuvo a mí para formular, como ustedes van a leer en este libro que después se les va a repartir, toda la teoría que yo vengo en las primeras páginas tratando de hilvanar, para después tirarme yo al trabajo de campo y a las entrevistas, porque el libro deja hablar a la gente. Ustedes lo van a ver, y yo soy, después de todo el bagaje teórico y metodológico que yo utilizo, es la gente la que habla, es la gente la que cuenta. Entonces, esto es a manera de introducción, ¿no? Pero a mí me interesa compartir con ustedes esto que he escrito y que naturalmente es producto de todo ese estudio que me tuvo por mucho tiempo entretenido. Decirles que es un honor para mí estar aquí con ustedes para poder compartir una de las investigaciones etnográficas realizadas con el apoyo de muchas personas, en especial de las autoridades de esta casa de estudios, la Universidad Tecnológica de El Salvador. El libro Los Mesones, encrucijada de la vivienda informal y cultura de los marginados, busca dar un aporte académico sobre uno de los problemas sociales que muy poco se ha estudiado desde la perspectiva antropológica, pero no obstante considero que los estudios hechos en otras disciplinas han aportado elementos importantes para que los tomadores de decisiones, llámese políticos, técnicos, asesores y funcionarios públicos, comprendan sobre la realidad que viven los salvadoreños en este tipo de espacio donde las personas sobreviven, se relacionan, duermen, sueñan también con un mundo diferente para él y para su familia. Es una investigación que debe ser vista con mucho detenimiento, con pensamiento crítico y con elementos filosóficos suficientes para comprender el impacto social que juega este tipo de viviendas para el desarrollo cultural, intelectual y humano de las personas que tienen la mala suerte de hacer una vida precaria, mejor dicho, inhumana, pero que logran sobreponerse cuando mezclan alegrías con tristezas, llantos con esperanza, aspiraciones con tenacidad, frustraciones con retos, amistad, pero con el puño levantado o haciendo uso de la picardía, la audacia, la astucia, para que nadie los tenga por débiles o simplemente como los pendejos del mesón. Y esto lo cito. Se necesita
ser el hijo de puta, y lo cito, que se respeta en el mesón o la comunidad, el don o la doña, que logra comprar voluntades, o la orgullosa perfumada, lo cito, que vive de apariencia y que busca con pasión una mejor vida para ella y su familia. Es el lugar donde también llegan aquellos que con paciencia y sufrimiento refuerzan su fe en Dios para salir del lugar o ayudar a los que se sienten desanimados. Es un mundo donde encontramos de todo: soñadores, escritores, religiosos, payasos, vendedores, pendencieros, albañiles, zapateros, plomeros, hácelo todo, infieles, apasionados, obreros, comerciantes, informales, abandonados, etcétera, etcétera. Todo eso encontramos en el mesón. Para continuar con lo que les estoy contando, me gustaría pedirles a ustedes que piensen algunos segundos sobre el ideal de vivienda que a ustedes les gustaría tener. Por su mente pasa una amplia, con dos o tres, por su mente pasa una casa amplia, con 2 o 3 habitaciones, con dormitorios, con una sala bien cómoda, cocina amplia y un comedor donde pueda reunir al menos a un grupo de 8 personas para comer, un espacio donde tener su pila y tendederos, y con mucha suerte una vivienda que posea 2 baños, piscina y quién sabe hasta un amplio jardín. Eso ustedes se lo imaginarían, ¿verdad? Si cerraran los ojos y por un ratito se pusieran a pensar qué tipo de vivienda quisieran ustedes tener. ¿Por qué? Porque esta es la casa ideal. Y yo creería que sí. Ahora bien, ¿saben ustedes cuánto espacio se necesita para construir ese tipo de vivienda? Los estándares internacionales establecen que por lo menos se necesitan 86 metros cuadrados para construir esa vivienda de 2 plantas. A ello hay que agregarle unos metros más para el jardín y el vehículo. Un sueño imposible en nuestro país. Por lo menos viendo nuestra realidad, así lo es. Partamos ahora de la realidad. Pregunto, ¿podría usted vivir en un espacio de 4 por 4 metros? ¿Le gustaría compartir permanentemente su baño y su servicio sanitario? ¿Cómo se sentiría usted tener junto a su cama la cocina, el televisor y la mesa? ¿Qué sentiría usted si en el momento de intimidad con su pareja o a la par de su cama está la de su hijo o hijas o adolescente o los abuelos o los papás? Fíjense que yo en 1986 tuve que ir a hacer trabajo de campo por parte de mi universidad a la Universidad Centroamericana en Nicaragua. Y como parte de mi trabajo de campo como antropólogo, yo tenía que vivir en un barrio marginado. Y yo me fui a vivir a la 14 de septiembre. En ese tiempo era una de las zonas muy marginadas en la ciudad capital. Y entonces, no voy a mencionar el nombre de la persona, pero muy gentilmente me dijo, véngase a vivir aquí y usted se va a dar cuenta cómo nosotros vivimos. Pues era una covacha. La covacha tenía televisor, tenía una refrigeradora, tenía un comedor, pero ahí se vivía, ahí se veía la televisión y ahí se comía. El baño era de lavar,
no habían muchos baños de lavar, pero ellos se daban el privilegio de tener un baño de lavar. En ese tiempo habían muchas letrinas. Yo oía de todo en la noche, porque un cancel me dividía a mí con otras camas que estaban ahí. Yo escuchaba de todo. Y me recuerdo que en ese tiempo con mi esposa éramos novios y vino de Holanda a visitarme. Y entonces me dijo, bueno, yo más o menos le había explicado, ¿no? Pero ella sabía que yo como estudiante de antropología tenía que hacer experiencia de campo, ¿no? Y la primera noche nos acostamos, ¿no? Naturalmente, un viaje tan largo, venía cansada, pero como a las 3 de la mañana me dice, yo no sé qué es lo que oigo, me dijo, pero es terrible, me dijo, aquí se oye de todo. ¿Y cómo has aguantado?, me dice. Yo tenía tapones en los oídos. No, me dijo, mañana a primera hora nos vamos de aquí o me voy para la casa, me dijo, me regreso. Naturalmente yo entendía, ¿no? Además ella estudiaba otra cosa, no era el futuro antropólogo con sueños que tenía, ¿verdad? Eso es para mostrarles un ejemplo de cómo vive mucha gente y todavía lo viven en todo Centroamérica, pues. Partamos ahora de la realidad. Pregunto, ¿podría usted vivir en un espacio de 4x4 metros? ¿Le gusta compartir permanentemente su baño? Ya lo dijimos, ¿no? ¿Qué diría a su vecino que llega ebrio y golpea a su pareja en los momentos que usted duerme? En general, ¿qué haría usted en un espacio de 4x4 metros durante 5 o 15 años consecutivos de su vida? Estoy más que seguro que las respuestas a mis preguntas serían casi las mismas. Algunos responderían, sería un infierno, me voy de ese lugar, me mato, lucho por salirme de esa miseria, rogaría a Dios que me saque del lugar, me busco un buen hombre o una buena mujer para que me ayude a salir de ese infierno. En fin, serían muchas respuestas que apuntarían a salir de esos espacios que antes se llamaban mesones y que con el tiempo ahora los llamamos tugurios o zonas marginales que han servido para albergar a miles y miles de personas de escasos recursos económicos por muchas generaciones. Pues bien, el objetivo de este libro es exactamente dar a conocer desde la etnografía cómo han vivido y siguen viviendo los salvadoreños dentro de un espacio tan reducido a los cuales se les dio el nombre de mesones. En el libro ustedes van a encontrar el origen de la palabra. Es una investigación que presenta la cultura del mesón, que viven muchas familias en nuestro país, que para algunos es un ambiente natural, fruto de los designios de la vida. No es nada fácil escuchar desde la voz de los protagonistas las vicisitudes que se viven en estos lugares, donde no existe privacidad alguna, donde lo tuyo es mío y lo mío es tuyo, lugar en donde los sueños pueden fortalecerse o buscarlos con coraje para salir de la miseria, o ser el lugar en donde se sepultan los sueños humanos por no tener la oportunidad de vida digna, para que la familia crezca, se desarrolle y potencialice todo su esfuerzo para bien de la sociedad. Con ello no estoy diciendo que todos los que viven en un mesón están condenados a morir en ellos. Al contrario, lo que trato de presentar con cada historia que logré rescatar es mostrar la fuerza del espíritu que tienen los seres humanos para soportar el dolor,
la exclusión y la miseria, a lo cual nos someten los sistemas políticos y económicos que construyen los seres humanos. Cada historia que ustedes lean en el libro debe llevarlos a reflexionar sobre el problema habitacional, los factores sociales y económicos que llevan a los salvadoreños a emigrar e introducirse a este tipo de encierros humanos que puede durar años o ser condenados a morir en ellos. Además, es un documento público que ponemos a disposición de la comunidad universitaria para que analicemos cada palabra y cada expresión dicha por los que han tenido el infortunio de vivir en estos espacios que le ofrece la sociedad como única alternativa para huir de la pobreza en la que viven en sus pueblos, cantones y caserillos. Porque esta es la realidad. En los pueblos no hay trabajo, en los cantones no hay nada. La gente con esperanzas dice, yo quiero salir de esto, y se va al pueblo. Tampoco en el pueblo encuentra algo y se va a la gran ciudad. Pero en la ciudad nadie le está esperando. Allá se va a refugiar en el mesón con la esperanza de que este refugio va a ser temporal, pero para muchos fue y seguirá siendo toda la vida. Eso me hace pensar ahorita también, y esa es la importancia que yo le veo a ese libro, que nos lleva de una sola vez a pensar en el fenómeno de las migraciones, ¿verdad, maestra? El salvadoreño sale porque ya no encuentra en esta realidad una forma de vida más digna y se va a los Estados Unidos. ¿Cómo viven en los Estados Unidos? Ya muchos de nosotros sabemos, en base a los estudios, que allá en los Estados Unidos nadie, igual que aquí en San Salvador, que nadie te estaba esperando, pues allá nadie te está esperando. Si tenés suerte, tenés familia. ¿Y cómo viven nuestros connacionales? He tenido la oportunidad de visitar connacionales en Los Ángeles, he tenido la oportunidad de visitar connacionales en San Francisco, pero también en Nueva York y en Long Island, y la situación es dramática. Viven muchos hacinados y ven cómo comenzó esto del cantón, del pueblo a la ciudad, de la ciudad a la capital, y ahora es como un círculo, pero un círculo que se disparó de San Salvador a los Estados Unidos, de San Salvador a Australia, de San Salvador a Italia, de San Salvador a Suecia, a los Países Bajos, a Bélgica. Y uno se pregunta, ¿y qué está pasando? Es triste y penoso decirlo, pero es la respuesta que la sociedad ha dado a miles de salvadoreños que desean huir o escapar de la pobreza económica o la exclusión social. Aquí cabe el dicho, salen de las llamas para caer en el brasero, lo que les obliga a seguir cabalgando en los lomos de la miseria. Pero hay historias donde el espíritu de lucha, los sueños y el uso correcto de los talentos humanos son los elementos que se combinaron para salir airosos y poder escapar de la pobreza y las incomunidades que ofrece vivir en los mesones. Son historias que deben inspirar y analizarse detenidamente. Ahora bien, desde la perspectiva antropológica, considero que la información recogida en el libro Los Mesones ayudará a entender cómo la cultura de la pobreza ha ido transformándose con el paso del tiempo. Además, cómo cambió la cosmovisión sobre los mesones concebidos por los franceses como residencias amplias para una vida cómoda de sus habitantes, por la cosmovisión de los renteros salvadoreños que bajo una figura de oportunidad y oferta y demanda deciden convertir cuartos sin iluminación,
húmedos y sin las condiciones mínimas para ser utilizados por las personas que demandan de viviendas permanentes o temporales. Sin duda alguna, todo ello ha contado con el beneplácito de los terratenientes, políticos y la sociedad misma. El problema año 2024 no se ha solucionado, al contrario, permanece, pero con elementos más difíciles de resolver, porque ahora debe incluirse la sobrepoblación en municipios de las ciudades, el desorden urbanístico a la cual nos han sometido los ingenieros y políticos de nuestro país, y a la falta de políticas públicas que frenen y brinden soluciones novedosas a la problemática habitacional y de migración de las áreas rurales a las urbanas. Como lo dije anteriormente, debemos entender esta problemática desde la cosmovisión de la sociedad y de los políticos. Por ejemplo, un estudio hecho por la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo y la Vivienda Mínima, Fundasal, son libros que yo busco porque en la antropología nos valemos de referentes históricos que leí ya hace varios años y que por lo que podemos ver, hemos investigado para este libro, revela que en la década de los años 70 se registraban más de 4,000 mesones en el área metropolitana de San Salvador y que eran habitados por más de 185,000 personas, equivalente al 32.7% de la población viviendo en el Gran San Salvador. Para esos años, el Gran San Salvador era habitado por 564,967 personas, población que ha aumentado con el paso de los años. Estoy curioso por ver el censo poblacional que se acaba de llevar a cabo y nos vamos a asustar de la cantidad de gente que vive en el Gran San Salvador, año 2024, si lo comparamos como era en la década de los 70. ¿Qué se hizo para resolver esta problemática? Construir un nuevo concepto de vivienda, a lo cual los gobiernos dieron por llamar vivienda popular y crear una ley de inquilinato decretada por la Honorable Asamblea Legislativa en 1958 y reformada en 1961. ¿Saben ustedes qué es la vivienda popular? Pues fíjense que la respuesta es sencilla. Un nuevo concepto de mesón, construidos en un espacio de 28 a 40 metros cuadrados como máximo. Son lugares de hacinamiento donde lo único que cambia es el derecho al usuario de esa área que se designa para las familias pobres de nuestro país. Si fuésemos más exigentes, podríamos demandar que se cumpla la concepción actual de vivienda de acuerdo a las Naciones Unidas, la cual forma parte, cito, del desarrollo humano, cierro cita. Para esta organización internacional, tener una vivienda adecuada significa, abro cita, algo más que tener un techo bajo el cual guarecerse. Significa también disponer de un lugar privado, espacio suficiente, accesibilidad física, seguridad adecuada, seguridad de tenencia, estabilidad y durabilidad estructurales, iluminación, calefacción, ventilación suficiente, una infraestructura básica adecuada que incluya servicios de abastecimiento de agua, saneamiento e iluminación de desechos, eliminación de desechos, factores apropiados de calidad del medio ambiente y relacionados con la salud, reemplazamiento adecuado y con acceso al trabajo y a los servicios básicos, todo ello a un costo razonable, dice las Naciones Unidas. ¿Es posible esto? Me pregunto. Dejo a ustedes responder conforme a la información que posean. Yo solo daré algunos datos de los cuales
pude tener acceso. 1. Según el informe Primer Gobierno de Izquierda, una lectura del desarrollo humano al gobierno de Mauricio Funes, elaborado por FESPAD en El Salvador, el 61% de los hogares tienen vivienda con al menos una carencia en servicios. En muchos casos, las viviendas son tan precarias que no brindan la mínima seguridad y comodidad a sus habitantes. 2. En El Salvador, el déficit habitacional es del 58%, considerado el más grande en Centroamérica, teniendo en cuenta la densidad poblacional del país y el poco territorio con el que se cuenta. 3. Socialmente nuestro país ha tenido siempre un déficit habitacional muy alto que ha llevado a muchos a buscar mecanismos de sobrevivencia. Solo para finales del quinquenio del 2004, el país necesitaba 231.454 nuevas viviendas, lo que significa que se tenían que construir anualmente más de 46.000 casas para poder eliminar el déficit cuantitativo del periodo. Estos son solo algunos datos estadísticos que no han cambiado mucho, sigue siendo desfavorable para las personas que viven en la pobreza. Otra pregunta sería, ¿cómo nos afecta todo ello? ¿Son los mesones el rostro visible de la exclusión? ¿Estamos en una encrucijada de la vivienda informal? Las respuestas pueden ser encontradas en el libro que hoy les presento y a la cual no quiero develar la riqueza de información que pude encontrar en cada testimonio que obtuve de las personas que vivieron en estos espacios y de los cuales muchos de ellos lograron escapar para mirar esa realidad desde otro lugar de la sociedad. Ustedes podrán leer el libro y verificar lo que digo en este momento. Hay elementos antropológicos que son valiosos para interpretar las relaciones humanas de los salvadoreños. Hay cultura e identidad que se ha venido construyendo por los años y que hoy tiene angustiados a la sociedad misma. Hay valores humanos construidos y consolidados por la realidad misma del hábitat que han tenido miles y miles de salvadoreños que viven en los mesones. En fin, hay cultura urbana que tiene un origen y que se ha impuesto frente a la sociedad excluyente. Yo agradezco a ustedes por interesarse por este tema y no solo por estar informados de cómo viven las personas en los mesones, sino también para buscar respuestas y soluciones a una problemática que se extiende más y que contribuye a generar comunidades humanas donde la violencia y el factor común, donde la exclusión es evidente y determinante y en donde el grito, la prepotencia, el irrespeto y las violaciones a las leyes de convivencia son el pan de cada día para aquellos que no tienen la opción de una vivienda digna. Considero que la sociedad misma debe hacer algo, exigir a los políticos a resolver esta problemática, a buscar leyes que castiguen este tipo de oferta infrahumana para vivir. Digo esto porque hay personas que se lucran de los mesones, ingenieros que construyen sin tomar en cuenta la vida humana, lotificaciones que quieren exprimir cada centímetro de la tierra para beneficio propio. En fin, en torno a esta realidad hay muy pocos que se benefician y miles que son afectados con una mala calidad de vivienda. La respuesta la tenemos todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Ramón Rivas.
Queda abierto el espacio para comentarios y preguntas de parte de ustedes. Hacia el autor. Hola, hola, un gusto saludarles y gracias ahí por la presentación del libro. Me parece increíble, me abre un poco la mente. A mí lo que yo hago es cine, ¿verdad? Entonces leer esto me va a ayudar mucho para poder entender la forma de hablar de la gente y también yo siento que solo con escucharlo sé que hay historias que están sin contar y que son las cosas como importantes de nuestro país, de la memoria histórica que usted dice. Y creo que es un gran aporte para personas que están metidas en este tema de contar historias. El hecho de poder tener, digamos, además de las, digamos, las declaraciones o los testimonios de las personas que vivían ahí, la visión de un científico que también devela esto desde la realidad antropológica. Y me pareció muy importante también lo que dijo las investigaciones antropológicas acerca de la naturaleza de la pobreza. Creo que también voy a pegar una lectura por ahí. Quería saber si me podía recordar el nombre del investigador que estaba mencionando de esto de la pobreza. Oscar Lewis. Oscar Lewis, ajá, porque quiero… Oscar y Erasmus, que fueron connotados investigadores, antropólogos, sociólogos en la década de los 70 en los Estados Unidos, y mi maestro de tesis, el connotado antropólogo e historiador Henry Heiser. Y todo eso está ahí en el libro. ¿Eso está ahí en el libro? Sí, bueno, el antropólogo Oscar Lewis, ¿no? Antropólogo norteamericano, que creó la cultura de la pobreza, ¿no? Con sus múltiples estudios en México, en los barrios marginados de México, con la familia Sánchez, ¿no? Y hay un libro de él, todo mundo conoce Los hijos de Sánchez, The Children of Sánchez, pero hay un libro muy, que para mí quizás es uno de los libros que me hizo ser antropólogo, que se llama La vida. Es un estudio de una familia de Puerto Rico, que la mitad de la familia vive en San Juan, Puerto Rico, y la otra mitad en Nueva York, que es un libro de más de 1000 páginas, impresionante. Y cómo viven ellos en dos mundos, pero a la vez en el mismo mundo. El desafío de la pobreza. Pero también los estudios que Foster y Erasmus, ¿no? También connotados antropólogos norteamericanos, en la década de los 70 criticaban la teoría de Oscar Lewis, ¿no? Que para ellos Oscar Lewis era un fatalista, porque decían que según Lewis, que estaban equivocados, pues, porque no entendían lo que quería decir Lewis, pero según ellos, Lewis caía en un fatalismo, porque los pobres, por su historia y por la forma en cómo vivían, nunca iban a salir de la pobreza, porque vivían en un círculo vicioso. Y yo vengo y afirmo lo contrario, porque de los mesones se sale de la miseria, porque hay gente que ha roto esas cadenas de miseria. Y en los mesones del Salvador, que habían, por ejemplo, en la década de los 60 y 70, ahora vemos connotados ingenieros, connotados médicos, connotados sociólogos, connotados psicólogos, psiquiatras, historiadores. Entonces yo digo, estos Foster y Erasmo que criticaban a Lewis no tenían razón o no entendían al pensamiento de Oscar Lewis, ¿verdad? Eso para irle dando sabor a todo el estudio que yo me iba a meter después para cuando iba a estudiar ya la vida de la gente en los mesones, ¿no? ¿Verdad?
Solo agradecerle y lo felicito un montón y espero que nos inspire mucho con sus… Muchas gracias. Mucho gusto. Saludos también para el resto de la mesa y a los compañeros que estamos acá escuchando esa verdadera narrativa que es impresionante. Yo solamente tengo una preguntita pequeñita. Estimado Ramón, ¿cuánto tiempo fue necesario para completar la obra? Se completó en 3 años. Un estudio, para empezar hay que decir que los antropólogos, el método de estudio que tenemos es participando, observando, ¿no? Ese es nuestro método. Los antropólogos, por naturaleza, nuestros trabajos son de orden cualitativo, no cuantitativo, a diferencia de los sociólogos. Un antropólogo no te va a aceptar, si por ejemplo a mí me propusieran hacer un estudio del Gran San Salvador, no. El antropólogo estudia lo micro y de lo micro das elementos para que se estudie lo macro. El intento que hemos tenido con este trabajo, ¿no? Entonces, ha sido de ir y venir, de ir y venir. Las últimas veces que estuvimos en los mesones fue con Freddy Reyes, que me acompañó, el arquitecto Oscar Batres, que ahí está conmigo, que fue a principios del año pasado, ¿no? ¿Verdad? Que fue para conformar la parte del epílogo del libro, ¿no? Y decirles pues que un estudio de estos da para más, porque esta es solo la puerta de entrada. Ustedes acaban de escuchar el relato mío, ¿no? Cómo salen diferentes aristas de un estudio de estos. Pero eso ya es, nosotros los antropólogos ponemos sobre la mesa. Son los que toman decisiones, los que verán qué hacen con este tipo de estudios que nosotros ofrecemos. Pero sí, cada estudio que yo he realizado lleva varios años. Por ejemplo, los pueblos indígenas y garífunas de Honduras, fue un trabajo también que en Honduras, desde el primer día hasta el último día, me tuvo entretenido por 3 años y medio, ¿no? Un libro que ha sido reeditado ya por 7 veces y hoy en julio me llegó una nota informándome que acababa de salir otra edición de 1000 ejemplares, ¿no? Entonces son las sorpresas que da la vida, que uno dice, yo hice el estudio y parece ser que algunos estudios todavía siguen y por más que uno diga, los quiero actualizar, la gente dice, este libro es un clásico y queda, y así lo vamos a ver. Por eso es que yo me asusté hace como 4 años, llegué yo a Honduras, donde ellos me preguntaron que yo estuviera en una charla con los estudiantes y los profesores, y uno de los estudiantes me preguntaba, decía que tenía la idea de que yo ya había muerto hacía muchos años. Otro decía que tenía la idea de Ramón Rivas, un viejito que había andado por ahí, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque el libro fue publicado en 1993 y todavía el libro lo siguen usando, ¿no? Entonces, y ellos no quieren cambiarlo, ¿no? Entonces yo, esta última edición pregunté al editorial, pero me hubieran preguntado, le hubiéramos hecho algunos agregados. No, dice, no lo queremos tocar, así lo vemos. Pero eso ya es de los editores, ¿no? Sí. Buenas tardes. Buenas. Quería saber si el libro menciona los
los mesones que usted visitó. Sí. Quería saber si fue al mesón que está enfrente del mercado de la Tiendona. No, este no lo visitamos. Más nos dedicamos a los mesones que están aquí en el barrio La Vega y todo esto. Sí, sí. Y quería saber si este tipo de información ustedes ya la compartieron o están por compartir con, por ejemplo, la ministra de Vivienda, el ministro de Obras Públicas Lo vamos a hacer. Sí. Y Ya el quería libro saber, está publicado, ahora es más, está en todas las, tengo entendido que ya está en la UCA, en la Clásico Roxil y otras librerías que ya está a la venta, ¿no? ¿Verdad? y sí, aunque yo bueno, también he pasado por los mesones, ¿verdad? Bueno, yo incluso vivo ahí en el de la Tiendona, por eso le preguntaba si había llegado por ahí. Y también me hubiera gustado pues que viniera gente de los mesones a compartir la experiencia que vivieron con usted, ¿verdad? Que hubiera habido alguien que era testimonio de cómo es la vida. Bueno, yo lo puedo dar, ¿verdad? Pero ya es tarde, ¿verdad? Entonces, sí, pues es importante de que hubiera estado gente aquí del gobierno actual, ¿verdad? Que diera, para que sepa sobre esta situación, y me imagino que, como usted decía, ellos van a ver si hacen algo por solucionarlo, o vamos a seguir igual por siempre, ¿verdad? Yo creo de que este es un trabajo sobre todo de los asesores, ¿no? Que tiene cada funcionario, ¿no? Buscar este tipo de trabajos, ¿no? De ahí la importancia que deben tomar ellos a las universidades, el producto de las universidades, las investigaciones, porque el aporte que estamos tratando de hacer nosotros no es solamente para divertirnos leyendo y escribiendo, ¿no? Sino que yo aplaudiría con mucho regocijo si esto fuera leído y fuera tomado en consideración, ¿no? Porque a la larga nosotros nos formamos para trabajar con la gente y tratar de mejorar la situación de vida de la gente desde una perspectiva académica con información de carácter científica, ¿verdad? 1-1. Sí. Gracias, doctor. Buenas tardes. No es una pregunta, sino que básicamente el libro y el tema me trae recuerdos porque, como hablaba el maestro, ¿verdad? Y como lo decía usted, en el caso de las migraciones, el vivir en un mesón radica mucho de las migraciones que se dieron, uno por necesidad, pero bueno, en mi caso personal, yo viví en mesones por la guerra, ¿verdad? Nosotros vivíamos en Chalatenango y el conflicto armado nos extrajo casi así de golpe de vivir en una casa grande y luego irnos a vivir a otro lugar, ¿verdad? Por razones de vida más que todo. Entonces, y como usted lo decía, las migraciones hace que muchos viviéramos en esta situación, vivimos esta situación, y que básicamente nos llevó a decir, bueno, va a ser para mientras, ¿verdad? Pero ese para mientras se hizo un par de años, ¿verdad? Mientras se estabilizaba la familia, porque básicamente salir de la casa sin nada, bueno, solo con lo que se podía llevar, ¿verdad? Entonces, básicamente me trajo muchos recuerdos de eso que usted mencionaba, porque en realidad acá en el país el conflicto armado hizo que muchas familias tuvieran que salir de sus casas y ir a radicar a vivir en mesones, digamos, temporalmente, pero algunos quizás lo hicieron ya de por vida porque no pudieron encontrar otra forma, ¿verdad? Gracias a Dios nosotros, bueno, un tío había comprado un mesón y él nos dio posada, ¿verdad? Entonces, que nos quedamos ahí por un tiempo y ese tiempo se fue alargando, pero al final, bueno, tuvimos que ya organizarnos y conseguir una casa, ¿verdad? Para vivir en familia, pero sí, la experiencia de vivir en un mesón, de vivir convivir con muchas familias, con mucha gente, compartir los baños, compartir todo, casi básicamente uno se vuelve, ¿verdad? Es un mundo en esos mesones, entonces, y tener todo, como usted decía, hacinado, ¿verdad? Básicamente me trajo muchos recuerdos por eso, ¿verdad? Así que espero leer su libro para
recordar. Gracias. Fíjese, profesor, que la historia de las migraciones a lo largo de la historia de la humanidad la vamos a ver que es causa de varios factores. Los desastres sociales, dígase guerras o dígase otro tipo de manifestaciones, los desastres naturales y los éxitos y fracasos económicos en determinadas sociedades. Estos tres fenómenos los vamos a ver a lo largo de la historia de la humanidad. Aquí en El Salvador lo hemos tenido. Los desastres sociales, terremotos, huracanes, que han hecho que gente emigre. Los desastres sociales, las guerras y otro tipo de calamidades que hemos tenido. Y los éxitos y fracasos económicos, gente que no le va bien y que de la altura toca suelo, ¿no? Y eso lo hemos visto a lo largo de la historia de la humanidad, pero ahí toca buscar una solución. Muchas veces en el infortunio en que nosotros encontramos no podemos buscar esa solución, le toca a los que ostentan el poder buscar la solución, ¿no? ¿Verdad? Bueno, buenas tardes. A mí me hubiese gustado que alguien estuviera acá, un representante de la BINAES, porque tiene relación con cultura y todo el proceso que usted mencionó. Ojalá que para la próxima vez les manden una invitación para que ellos también conozcan sobre estos libros y que hay necesidad para mejorar y darle, bueno, que nos den buenas condiciones de vida a todos los salvadoreños. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por su participación, por su presencia. Les invitamos a un café que nos espera acá a la salida. Gracias, doctor Riva, por este legado que nos deja. Gracias a la mesa de honor.